Inspirado en Palpatine de Star Wars, querer tener a todos bajo control, tener el poder. Así, Jeffrey Dahmer golpeó, estranguló y desvisceró a Steven, un muchacho al que encontró en la carretera. Les doy la bienvenida a Tino Terror. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, siendo un niño muy vital y extrovertido, o así lo contó su padre. Le gustaba jugar, hacer gracietas frente a la cámara, tener muchos amigos, pero también era muy curioso. Todo eso lo llevó a experimentar muchas cosas. El primer indicio criminal fue el maltrato animal que empezó a practicar. Los cazaba, torturaba, para después diseccionarlos y limpiar los huesos. Un niño de ojos azules, rubio, estudiante modelo, educado y de buenos modales que ya sentía curiosidad por lo siniestro. Su padre, Lionel, explicaba que se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, al mismo tiempo que estaba desarrollando su sexualidad. Pensó que era simple curiosidad. Esto conllevó a cambiar su forma de relacionarse. Se volvió un chico más tímido, retraído, incluso raro. Tenía un cementerio de animales, empalaba perros y gatos. Sus padres, Leonel y Joyce, le dieron cariño y atenciones. Fue un niño amado y realmente feliz, pero las continuas mudanzas y el divorcio de sus padres generaron en él un miedo al abandono. Esta fue una característica en sus futuros asesinatos. A los 16, en clase de biología, tuvo que diseccionar un lechón. Ese asesino en serie empezó a cobrar vida. También descubrió su homosexualidad y una escala de violencia y sexo empezó a perturbar la mente del asesino. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí, dijo en una entrevista ya encarcelado. Empezó con problemas con el alcohol y las drogas. Un cóctel lo llevó a cometer su primer crimen. Al poco tiempo de graduarse del instituto, sus padres se divorciaron. El papá, Lionel, alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin con su hijo menor, dejando a Jeff solo en la casa. Aquel verano de 1978, Jeff volvía a casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar. Recogió a un joven que pedía un aventón, llamado Steven Hicks. Jeff lo invitó a su casa a beber cerveza y fumar hierba. Cuando Steven dijo que se tenía que ir, Jeff lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y lo estranguló con la misma. Bajó el cadáver al sótano. Por la mañana, compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y se masturbó sobre sus vísceras. Despedazó el cadáver, lo metió en bolsas de basura y la subió a su coche. De camino a un basurero, fue interceptado por una patrulla. Tuvo mucha suerte, ya que los oficiales no inspeccionaron las bolsas y solo lo multaron por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Tiempo después, cuando volvió, machacó los huesos con un gran mazo y los restos los esparció en la maleza que rodeaba la casa. Después de su primer asesinato, intentó ir a la universidad, pero tras suspender todas sus asignaturas, la abandonó. Se enlistó al ejército y fue expulsado antes de tiempo. Se fue a vivir con su abuela, a una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe. Dejó la bebida y parecía que le puso un alto a sus impulsos sexuales. Hasta que, una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó a un joven que le dejó una nota en la que le ofrecía favores sexuales en el lavabo. Como sabía que aquello no era correcto, robó un maniquí de una tienda, el cual utilizaba para masturbarse, pero eso no lo saciaba. Tras nulos intentos por frenar sus pulsiones, una noche de 1986,
en un bar gay, conoció a Steven Tom, con quien fue a un hotel. Ya en la habitación, Jeff le puso 4 somníferos en su bebida, aunque dice no recordar qué pasó. Cuando Jeff despertó, encontró el cadáver con los brazos llenos de contusiones y las costillas rotas. Rápidamente fue a comprar una maleta y llevó los restos a casa de su abuela. Al igual que la primera vez, bajó al sótano para descuartizarlo a gusto y guardó el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Jeff cedió finalmente a sus impulsos. Empezó a frecuentar clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar a James Dockstader en enero de 1988, escondió el cuerpo durante una semana y cometió actos de necrofilia. Cuando el cuerpo empezó a estar en estado de descomposición y emitía un gran olor, lo descuartizó. La cuarta víctima fue Richard Guerrero, siguiendo el mismo proceso. Solo cambió el hecho de vivir con su abuela. Alquiló un cuarto y tuvo más libertad para cometer sus delitos. En 1989 casi fue descubierto. Un chico de 13 años al que sedució logró escapar de su habitación y fue a acusarlo con la policía. Por este hecho cumplió 10 meses en prisión por agresión sexual. 3 semanas después de salir de prisión, regresó a Milwaukee, donde cometió delitos por 1 año. Jeffrey tenía la necesidad por tener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. A sus víctimas, aún con vida, les atravesaba el cráneo con un taladro, para después inyectarles ácido, con intención de crear zombies a quienes poder controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, los remataba, para después comerse los cuerpos. Esto también le provocaba placer sexual. Los cadáveres amontonados y emanando un fuerte olor en su departamento no lograban alertar a los vecinos. Hasta julio de 1991, cuando fue detenido, Tracy Edwards, de 31 años, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Jeff. Logró detener una patrulla. Cuando registraron el departamento, descubrieron indicios de descuartizamiento, una cabeza en el refrigerador y restos humanos en el congelador. Jeffrey se declaró culpable, pero alegó locura. El abogado sostenía que padecía necrofilia y por ello debía recluirse en un psiquiátrico. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas. Se le envió a la prisión de Columbia, en Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. En noviembre de 1994, otro preso culpado de asesinato lo abordó en el gimnasio y lo golpeó con una de las barras de pesas. Para muchos fue una muerte merecida. ¿O tú qué piensas? ¿Merecía algo peor? Gracias por ver el video y nos vemos después con más de Tino Terror.